Bueno, muchas gracias al Banco de la República y a Isabel Ramírez por tan entretenida charla. Vamos a recordarles que la Facultad de Bellas Artes estará celebrando el año del centenario. Así como dijo su coordinador del programa, apenas hoy inicia el año del centenario. Vamos a hacer varios eventos con invitados muy interesantes, locales, nacionales e internacionales. Así que están todos cordialmente invitados. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, a través de su programa de artes plásticas, los invita a los docentes y estudiantes y al público en general a unirnos en la celebración virtual del centenario del gran pintor Alejandro Obregón. Hoy nos ha acompañado un grupo destacado de conocedores y expertos en la obra de Alejandro Obregón. Comenzamos este ciclo con Alejandro y yo, que fue la videoconferencia y estreno del video homenaje de los profesores del programa de artes plásticas. Después estuvimos con Néstor Martínez con la pintura de Obregón en Barranquilla. Ahora acabamos de ver Alejandro Obregón y la modernidad artística del Caribe colombiano por Isabel Ramírez Botero y auspiciado por el Banco de la República y el MAP. Ahora tendremos a presencia cultural de Alejandro Obregón en Barranquilla, su relación con la cueva y el grupo de Barranquilla por Adladín Stevenson Samper. Buenas. Ya. Buenas, Adlai, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí encerrados. Bueno, todos estamos en lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Hay gente que está encerrada siempre con pandemia o sin pandemia. Ok. Eso no importa. Bueno. Sí. Adladín Stevenson Samper es periodista, escritor y abogado. Nació en Barranquilla, ganó una beca de creación del Ministerio de Cultura que se convertirá posteriormente en el libro Polvos en la Arenosa. Otros libros suyos son Peñalosa en tono mayor, Pacho Galán, El Rey del Merecumbe, Obregón en Barranquilla, Itinerario de la Música en Barranquilla, Premio Estímulos 2009, Secretaría de Cultura de Barranquilla. Coescribió Historia de Barranquilla, Barranquilla, Crónicas y Datos Esenciales, Sestetos Afrocolombianos, Cantadoras Colombianas de Bullerengue, Premio Ministerio de Cultura, Editorial Región Caribe, Afro Barranquilla, Premio Ministerio de Cultura y Literatura del Bicentenario. Tiene 2 novelas, Bizarría Criolla y La infame saga del mal de ojo. Escribe para la revista Latitud del Heraldo, Guía Cultural del Caribe de la Universidad del Norte y otras importantes publicaciones regionales y nacionales. Bienvenido y el espacio es todo suyo. Gracias, muy amable, pues. Muy amable a ustedes por su invitación a compartir un poquitico de lo que yo conozco sobre la presencia de Alejandro Obregón en la ciudad en que él creció y vivió como artista. Digamos que yo hice un libro, que está en el libro, sobre el tema, y eso quizás me volvió un conocedor sin pretender ser crítico de arte, por supuesto. Conocí a Alejandro Obregón en la adolescencia, merced a una circunstancia, digamos, personal, en que él estaba construyendo o diseñando su famoso Telecóndor en la casa de Héctor Lombana. Yo era novio de Cristina Lombana, la hija del escultor. Éramos unos muchachos de 17 años en esa época, perdón, 17 no, 14, 15 años. Y Obregón pues deambulaba muchísimo en esa casa, porque en el patio de esa casa fue que se fundió el Telecóndor. Obregón no es escultor, por supuesto. Obregón hizo los diseños basados en los famosos cóndores, y Lombana, que era el escultor, fue el que acometió esta empresa. Digo esto porque en mi vida había Alejandro Obregón unas 7, 8 veces máximo, no, aunque sí fui muy amigo de su hijo Rodrigo, recientemente fallecido.
y, y creo que Alejandro Obregón, tal como vi ahorita en un post que colocó el Ministerio de Cultura en su cuenta de Twitter, es el artista plástico más importante de Colombia en el siglo XX. Yo no tengo la menor duda al respecto. Y creo que si García Márquez hizo lo suyo en la literatura, creo que la versión de García Márquez en las artes plásticas fue Alejandro Obregón, por varias razones. Primero, por los temas que cometió, que también tenían que ver muchísimo con el Caribe, con la fauna y la flora del Caribe, con personajes del Caribe, y porque los unió a estos dos personajes, a Gabo y a Alejandro Obregón, una amistad que creció de los años 1949 más o menos cuando se conocieron y que tuvo como epicentro a Barranquilla. Eso es importante que se conozca, que se sepa, porque de ese grupo, de ese combo del grupo de Barranquilla, que después le colocaron el nombre de La Cueva, que es exactamente un espacio posterior a la creación del grupo mencionado, surgirían García Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio, Figurita Rivera, Cecilia Porra, Miguel León, entre otros. O sea, es una, Germán Vargas, Alfonso Mayor, Bernardo Restrepo Maya. Es una pléyade muy importante de gente que estaba metida en este, digamos, en este mundo de la cultura barranquillera. Yo creo también que en ese momento, en los años 50, Barranquilla estuvo indudablemente en la mitad de la modernidad, estuvo en la vanguardia de la modernidad este, cultural en Colombia. Varias cosas lo muestran. Había una ciudad que tenía una orquesta sinfónica muy bien consolidada con el maestro Pedro Viava. Eh, la ciudad estuvo en esa época intermitentemente yendo y viniendo, incluso vivió 2 años acá, 3 años, García Márquez. Alejandro Obregón despega con toda su carga. En esa época también se funda La Cueva. Pacho Galán plantea desde Barranquilla con una disquera barranquillera su famoso ritmo del merecumbé. Y obviamente se hace un cortometraje que es un ícono de, de, de del cine colombiano, que es La Langosta Azul. En fin, podríamos hacer una lista muy larga de todo por qué Barranquilla en ese momento, en los 50 y una parte de los 60, fue una ciudad capital en el sentido de la cultura en Colombia. Digamos que Alejandro Obregón no nace en Barranquilla porque su padre estaba vinculado al servicio consular como un industrial que era. Y todavía el servicio consular en Colombia se da a dedo o se da a amigos. Y Obregón, la familia Obregón, pues estuvo viviendo intermitentemente en Barcelona. Y en uno de esos periplos nació Alejandro en esta ciudad, donde también es nativa su señora madre, que también era hija de un señor que tenía una empresa industrial de tejidos, el señor Rosés. Ese nacimiento en Barcelona, Obregón lo desconcierta a uno porque tendería a creerse que estamos ante la presencia de un pintor español, aunque nadie nunca ha dicho semejante cosa, pese a ese nacimiento en Barcelona. Y sí, de boca del propio Obregón, él recuerda cuando hizo el periplo en un barco de cruzar el océano a los 6 años de edad con sus padres y encontrarse con la luminosidad, el sentido estético, cromático del Caribe y de una ciudad que era totalmente diferente a la que él había crecido hasta ese momento, una diferencia entre Barcelona y Barranquilla. Y Barranquilla en ese momento era una ciudad que estaba creciendo de un modo muy progresista, muy lleno de ímpetu. Es una ciudad
con un comercio y una industria que estaba en pleno ascenso. El pórtico dorado de la República, la llamó el presidente años después. Obregón crece en Barranquilla, se va nuevamente, se va para Inglaterra un tiempo y después regresa. Son unos viajes intermitentes que, digamos, de formación en algún caso, cuando se va a Inglaterra a estudiar al colegio Stonehouse, y de regreso otra vez a Colombia, donde Obregón se convierte lentamente en un artista, se va gestando un artista, aunque con algunos momentos en su vida en que deambula por algunas corrientes pictóricas, del cual toma lo que le sirve y desecha lo que no le sirve. En el caso del cubismo, por ejemplo, él toma alguna de la desconstrucción espacial del cubismo y lo usa, digamos, de una manera mucho más alegre, mucho más voluptuosa, mucho más tropical. Y del expresionismo figurativista y el abstracto toma la superficie de colores, los trazos difusos, eh, y un detalle en especial por las figuras que aparentemente no tienen forma, por el colorido. Ese colorido de Obregón lo capturó también en Barranquilla. Eso no pudo ser en otra parte. Él desde muy niño se acostumbró con su padre, que era un cazador, a salir a dar vueltas por los lados cercanos al río Magdalena, en la ciénaga del Torno, en, en la zona cercana al Remolino, Magdalena, un pueblo que tiene unos caños que van del río Magdalena hacia la Ciénaga Grande, y donde la familia Obregón tenía unas propiedades, una finca y una desmotadora de algodón. Entonces ellos, pues, Alejandro anduvo mucho en esa zona desde muy niño, con su padre, cazando caimanes, cazando aves. Era un cazador, digamos, aventurero, un hombre que le gustaba aventurarse en la naturaleza y ahí indagar formas, colores, espacio. Es la misma ejercicio que hizo cuando se fue al Catatumbo de camionero, cuando estaba jovencito, huyéndole al destino incierto de ser gerente de Textiles Obregón, y se internó de camionero de una empresa petrolera en el Catatumbo, que son unas montañas y unos abismos inmensos, y con una compañía petrolera, conociendo también allí a los coquilones. Estuvo en confesión del mismo Alejandro, eso fue parte de su entrenamiento para plasmar los paisajes que pues, posteriormente veríamos en sus obras. Barranquilla, reitero, fue el epicentro de su vida, hasta, aunque ni nació acá, ni falleció acá, pero aquí fue sepultado en el Cementerio Universal. Él estuvo vinculado a muchos importantes proyectos culturales de Barranquilla, tales como las dos bienales interamericanas de pintura que se hizo con el Centro Artístico y con Álvaro Cepeda Zamudio en los años 61 y 62, que trajo entonces a Barranquilla a, a una serie de pintores relativamente jóvenes que después se convertirían en gran parte de los pintores reconocidos de América Latina, como el peruano, un peruano, Cicerman, como José Luis Cuevas. Y eso, pues, Obregón estuvo vinculado no solamente como expositor, sino también como organizador tras bambalinas. Eh, Quizás su aporte de estos salones de pintura interamericanos tomaron contacto directo con José Gómez Sicre, que en esa época era un cubano, digamos, bonachón, gordo,
que era el secretario, el director de Asuntos Culturales de la OEA, y quien tomó contacto con el combo de la Cueva y con el grupo este de Barranquilla, y se hizo muy amigos de ellos, por lo cual pues tenían acceso a una serie de personajes vinculados a la pintura en toda América Latina. Eso le permitió a ellos hacer eso. Y a Alejandro Obregón y a otro grupo, en el cual recuerdo estaba Guillermo Marín, estaba Álvaro Cepeda, fundaron en esa época o dieron la piedra fundacional del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ya vemos ahí en dos episodios la importancia de Obregón en Barranquilla. Pero bueno, eso podría decirse que son episodios cortos respecto a la ciudad y que pues estuvo ahí dándole vueltas a esas ideas, pero uno entonces tendría que entrarse en el legado de él educativo. Obregón fue nombrado en el 62 director de la Escuela de Bellas Artes, un puesto que yo creo que él no estaba buscando. Él había estado en Bogotá, en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá en el 48, había tenido unos pleitos que culminaron con un tire y afloja con el ministro de Educación, el profesor Luis López de Mesa, votó a varios profesores que no le servían y metió a una gente que estaba comenzando, como por ejemplo el doctor Salamea. Obregón se retiró de Bogotá, aburrido de Bogotá y de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, y en el 62 aceptan la designación que hace otro miembro del grupo de Barranquilla eh, y de amigo de Obregón, el Juan B. Fernández Renovicki, que era director del Heraldo, y en ese momento era el rector de la Universidad del Atlántico. Y es así como Obregón es nombrado director de la Escuela de Bellas Artes y como tal, pues se posesiona en esa dependencia de la Universidad del Atlántico, se muda enfrente, en La Perla, donde también tiene una vivienda Álvaro Cepeda. Y digo vivienda porque estos dos personajes tenían un gran don de ubicuidad, sobre todo Alejandro Obregón. Obregón es una especie de gitano andariego, seguirle la pista por dónde se metía, dónde vivía y en qué momento. Pero él estuvo ahí enfrente de la Escuela de Bellas Artes. Alguna anécdota cuenta de que mataban lechuza, Álvaro, y él de noche, algunas lechuzas que andaban en los árboles enfrente de su casa en la plazoleta antes de Bellas Artes. En Bellas Artes, pues, la labor de Alejandro fue cimentar una escuela, darle prestigio y en esa época, pues, eh, provocó que algunos estudiantes le siguieran firmemente su paso. Él dejó una especie de discipulado, entre los cuales recuerdo a Wilfred Roa, a Humberto Aleán, algunos que estuvieron ahí como comiéndole el tipo y estilo de Alejandro a Obregón en la escuela. Este combo de discípulos hizo que la presencia de Alejandro Obregón, aunque corta en la dirección de Bellas Artes, tuviese una gran, digamos, continuidad histórica, porque algunos de ellos después siguieron en la escuela y llegaron inclusive a ser directores. A mí me parece que ese es un aspecto muy importante, o sea, esa mirada de Obregón. Hay algunas fotos en que lo muestran con Frida Sargent, que también es pintora, que era su mujer en ese momento, con un grupo de estudiantes de Bellas Artes en una especie de sancocho. En la foto aparece jovencita Carmen Sierra, que egresada y profesora de la Escuela de Bellas Artes. Creo que ya nada más
plantearse viendo uno todo ese mundo de Obregón en Barranquilla, ya en la educación y haciendo bienales o participando en la creación de bienales del Museo de Arte Moderno es bastante suficiente para que se releve la importancia de él. Ni siquiera estoy hablando de la obra de Obregón, estoy hablando de él como lo que llaman ahora una especie de gestoría cultural. Pero donde uno pues encuentra digamos, el aprecio de Obregón por esta sociedad es casualmente en algunas obras en que está la ciudad, por ejemplo, en la simbología de Barranquilla, que estuvo originalmente ubicado en el edificio Blanco Popular en el Paseo Bolívar, un edificio moderno, era el más alto de Barranquilla en esa época, diseñado por Linarolo. Ahí estuvo también Ricardo González, en este edificio se le dejó una forma trapezoidal justo en la entrada principal al banco, no al edificio, al banco, que daba en la planta baja y el mezanín. Ahí él se inventó un nombre que se llama Simbología de Barranquilla, y en ese mural él plasmó unas visiones un poquitico obregonianas. Ahí está, por ejemplo, aparece la teoría de relatividad, aparece una rata en la mitad del mural, no sé qué, una premonición de lo que vendría posteriormente en la ciudad, y todo lo alegórico a la ciudad, ¿no? El carnaval, y sobre todo una mulata en la mitad que conoció en la casa de Bernardo Restrepo Maya. Ahí está contada la anécdota. Estaban, estaban creo que tomando whisky, y llegó la muchacha de servicio, una joven mulatica, y Obregón quedó prendado de la imagen que le dio la muchacha y la tomó como digamos, como el eje central, una Barranquilla mulata. Ahí no se equivocó. Este mural fue recuperado en el 94, cuando fue gobernador Gustavo Bell, y se echaron a andar las obras del complejo cultural de la aduana. Ahí fue trasladado a una parte pésima, donde moría el sol, y tenía que estar tapado permanentemente porque el sol se come ese tipo de mural. Y digo que el mural estaba abandonado porque expuesto en el Paseo Bolívar al tránsito libre, cuando hubo algunas revueltas en el banco, lo embadurnaron de consignas en la parte baja. Después se recostaban y usaban con zapatos. Y por último, pues decidieron taponarlo de blanco, echarle una capa de pintura blanca que fue quitada cuando se trasladó al edificio de la aduana. Otro tema que tiene que ver con Barranquilla es Joselito Carnaval, sobre los carnavales de Barranquilla. Ese, pues, me parece también que es una buena digamos, muestra de la ciudad y él, la ciudad con no él y la ciudad, ¿no? En su pintura. Otro que también podríamos meter dentro de ese tipo de trabajo está Ganado ahogándose en el Magdalena. Barranquilla es una ciudad ribereña, y Obregón la conocía bien en Magdalena y conocía bien los caños cercanos al río Magdalena, tanto en el Barradero de Magdalena como están acá del lado de Barranquilla. Se los conocía perfectamente, los caminaba, los nadaba, los andaba de cacería de niño. Entonces, ese sería otro, y por supuesto el tema, eh, digamos, que creo que lo emparenta también con el río Magdalena y con la ciudad, que es el cuadro Violencia. Este cuadro, hace unos años, creo que el diario El Tiempo o alguna entidad cultural hizo una especie de concurso para dilucidar cuáles eran los cuadros más importantes de la cultura colombiana en el siglo XX, y este cuadro salió en primer lugar. El cuadro fue pintado en Barranquilla también. Eso fue pintado en una especie de atelier
que el hermano de él, Pedro Obregón Roses, tenía en una fábrica que producía empaques plásticos, empaques de bolsa. Eso queda en la vía 40 por los lados de la base naval. El techo es un techo que, digamos, de láminas de abeto, cemento en forma semi-redondeada, un sitio muy caliente y que el hermano le acondicionó para que Alejandro Obregón, en sus rutinas de, digamos, con sus amigos de la cueva, pudiese ejercitar su arte, porque a veces lo abrumaban y no lo dejaban trabajar. Eso dice el hermano, Pedro Obregón, lo dice en su memoria. En ese galpón caliente, ahí plasmó este cuadro y tiene que ver con el Magdalena porque es un cadáver inflado o embarazado de una mujer que parece arrastrarse, digamos, en una corriente histórica difusa, un cuadro, digamos, tenebroso y de denuncia política total. El cuadro ganó el Salón Nacional de Arte del año 62 con todos los honores y como les dije, ese cuadro es parte innegable del patrimonio cultural de Colombia y es uno de los cuadros más importantes que se han hecho en este país en toda su historia. El cuadro fue hecho totalmente en Barranquilla. Eh, Siguiendo con esos periplos de Obregón en la ciudad, yo pues hace unos años me dediqué como siguiendo de las claves, a Obregón, que como le digo es muy difícil de ubicar en esta ciudad, en el sentido de que tenía el don de la ubicuidad, se agrupaba en diferentes partes. Por ejemplo, él tenía una casa en Prado Mar, en Altos de Prado Mar, donde hay un mural que pintó. eh, eh, el mural está en un estado, digamos, malo. Esa casa la tenía administrando, era el dueño, Rodrigo Obregón, que recién falleció. No sé en qué condiciones quedaría esa casa. Me imagino que en manos de algún hijo de Rodrigo o de Silvana, la otra hija de una hermana de él. Él quería hacer ahí un museo. En la casa queda encima de un acantilado y en una casa que se reunía él con Álvaro Cepeda Zamudio, que era su gran amigo. Álvaro Cepeda, eso es un caso aparte que habría para hablar durante largo rato. Álvaro Cepeda y Alejandro Obregón, que se decían mutuamente que eran los únicos hombres que él le confería al otro el cuidado de sus hijos. Obregón, pues, fue incondicional de Cepeda hasta el último momento. Cepeda falleció en 72, 12 de octubre, en Nueva York, un cáncer, falleció a los 46 años. Alejandro Obregón nunca pudo reponerse tampoco de esa pérdida. Antes de que Cepeda falleciese, eh, Obregón armó en Barranquilla un libro, digamos, los considerados libros de lujo hoy en día, de pasta dura, un papel especial. Él mismo hizo el diseño de la carátula, los títulos. Dentro del libro metió pinturas de él. O sea que es un libro hecho a dos manos. De Alejandro Obregón y Álvaro Cepeda, se llama Los cuentos de Juana. Ese libro fue hecho en tipografía Arcos de Barranquilla también. O sea, ahí vemos otro nexo de Alejandro con la ciudad, en ese proyecto que es casi como una especie de despedida que le hacen a Cepeda en su lecho de muerte. Él lo conoció el libro, lo alcanzó a manosear antes de fallecer. Esta relación de Obregón con Cepeda está plasmada y tiene que ver también con Barranquilla. En una famosa entrevista, también antológica, una entrevista que le hace, o sea, la historia es así. Dice Cepeda que él va a pintar a Obregón y dice Obregón que él va a escribir a Cepeda. Este juego, este cambio de roles, no se sabe quién es quién ahí en ese, y ahí está la frase una frase célebre que dice primum vivere en después filosofare. Pero eso es griego, eso no es griego, eso es cienaguero. El que se murió se jodió. Eso es una del epígrafe que comienza con esa entrevista, ¿no?
y yo lo usé también para mi libro, porque me pareció que nos describía a los dos perfectamente, sobre todo a Obregón. Obregón, que era un tipo que se bajaba a golpes, como dice García Márquez, con los marineros, los vaporinos en las cantinas del mercado y cercanas al puerto de Barranquilla. A merced a que Obregón, cuando estudiaba en Inglaterra, había practicado boxeo, sabía boxear y tenía, digamos, musculatura y trote para ese tipo de cosas. Cepeda, en esta autoentrevista entre los dos, hay confidencia, se renuevan sus lazos de amistad, y es una entrevista también que es de antología en el periodismo colombiano. Ahí también aparece Obregón en la mitad. Como también aparece Obregón en una especie de reportaje que le hace Gabriel García Márquez, pero ya desde Bogotá, en la revista Cromos, donde el pretexto es unos canarios que cantan en unas jaulas para que García Márquez pues dé vueltas y sobre la obra de Obregón, sobre el personaje que está digamos, haciendo en la crónica. Y yo creo que en el fondo, hoy, que justicieramente la Secretaría de Cultura de Barranquilla ha declarado que las obras de Alejandro Obregón entregadas en la ciudad son bienes de interés cultural. Hay que irse ya a esa parte fundamental de mi, digamos, disertación esta tarde. Y es que Obregón, como ningún otro artista, tiene obras regadas por toda la ciudad. Algunas destruidas, es cierto, otras se conservaron y otras pues que están en manos privadas, pero él tiene algunas que tienen carácter público. De esas, pues, el Telecóndor que estaba en el edificio de Telecom, y ahora no es Telecom, sino Fiscalía. Ese Telecóndor fue removido de allí. Yo no sé dónde está ahora mismo. Supuestamente lo iban a mover para colocarlo en algún espacio cerca al Museo de Arte Moderno, pero eso está, ahí eligieron una especie de pedestal para poner el famoso cóndor, pero como todo ese proyecto está paralizado, tú sabes. De todos modos, es una muestra de arte público de Obregón. Otro es la simbología de Barranquilla, ya que hablamos de él, el mural que estaba en el Paseo Bolívar. Hay un mural, digamos, menor. Yo considero que no tiene el peso de simbología de Barranquilla, que es Cosas del Aire, que estaba en el Banco Ganadero de San Blas. Ese mural se lo regalaron al Museo de Arte Moderno, lo desmontaron y está esperando, digamos, ser instalado en un nuevo edificio que están construyendo. Otro mural que no es público, pero está abierto al público, es el de los toros que están dentro del antiguo edificio Caja Agraria. Que este edificio fue diseñado por el Chuli Martínez, un arquitecto español que produjo algunas obras importantes de arquitectura en Colombia en los años 60 y 70, 80 incluso. El Chuli pues era muy llave de Álvaro Cepeda también. Y cuando este edificio se lo ganó un concurso, por su forma, su característica, pues pensaron, aprovechando que era dedicado a cuestiones agrarias, darle un mural interno que tuviese ese sentido agrario. Y entonces, pues ahí pintó Alejandro Obregón un inmenso mural de toros sobre un fondo rojo. Algo que pareciera estar influido un poquitico por la fiesta, que llaman la fiesta brava, los toros, al que también Obregón era, por cierto, muy aficionado. Hay fotos que lo muestran a él en estas lides digamos, de corridas de toros, sentado en los palcos. Bueno, las obras de Obregón en Barranquilla son variadas. Había una en la casa de Carlos Martín Leyes en Ciudad Jardín que la tumbaron, y cuando la casa la tumbaron, entonces pues el mural se vino al suelo. Alguien recuperó unas partes, según pude indagar, pero no están, o no se sabe si eso sea cierto. Otro mural abierto al público relativamente es el muralito de la cueva, que se llama La Mujer de mis Sueños, que fue pintada
y bombardeada con unos perdigones por algunos de los borrachos que estaban impenitentes en la cueva en una noche de farra. Obregón, pues, si hubiera podido arreglar este cuadro fácilmente, pues lo dejó así al desgaire y lo, nunca lo compuso, y ahí están, en la cueva se ven los dos orificios producidos por el arma de fuego. Yo, pues, de todos esos murales públicos, creo que el más importante, digamos, por la técnica que usó, es el edificio Mesraí. Este edificio fue construido en el 57, 58, un edificio muy moderno, en una zona del Alto Prado, en Barranquilla, por el empresario judío de bienes raíces Nissan Mesraí. El edificio no es con lo que hoy vemos ahí, porque, eh, digamos, desdibujaron su plano, su planta y su fachada, cuando le agregaron una planta, un jardín interno que tenía, que franqueaba casualmente el mural que se llama el mural sobre ecología de Alejandro Obregón. Esto fue hecho con vidrios y piedritas de colores, digamos, armadas minuciosamente tras un diseño. Y Rodrigo Obregón recuerda que en su casa de Celgar, Alejandro Obregón se ponía durante mucho rato a hacer combinaciones con estas piedras para lograr los efectos para que plasmaría allí. E incluso con algunas de estas piedras que le sobraron, yo creo que esas piedras fueron importadas de Italia, creo, porque aquí no, en Colombia no había producción en ese momento de ese tipo digamos, ni de vídeos ni de mosaico. En algunos de esos que sobraron en una especie de cantina popular, creo que en el barrio Nueva Granada, Alejandro Obregón, que se entiende en ellos, armó una mesa con este tipo de piedras, pero eso es un dato, posiblemente la mesa desapareció, la rompieron, la dañaron, en fin. Esas obras de Obregón en la ciudad se encuentran además consolidadas con una colección que tiene el Museo de Arte Moderno de Barranquilla sobre Alejandro Obregón. Es decir, hay una, es más, realmente el Museo de Arte Moderno de Barranquilla debería llamarse el Museo de Arte Moderno de Alejandro Obregón, que yo creo que es el hombre que mete, digamos, la modernidad, o sea, lo avanzado de la pintura en Colombia. Y quizás eh, haya unos pintores que hayan llegado lejos a nivel internacional. Por ejemplo, Botero, que era amigo de Alejandro Obregón. Y yo creo que Alejandro Obregón, digamos, se quedó, digamos, en su mundo, no quiso eh, aventurarse a andar fabricando fama para, digamos, ser una estrella universal, lo que no estaba en órbita de sus intereses. Y él se refugió en Cartagena, finalmente, desde los años 68, 69. Cuando llegaba a Barranquilla, eh, eh, eso me consta a mí, porque como sé, fue cuando yo lo conocí, cuando yo era un adolescente, él se alojaba en el Hotel Van Clyde, frente al Hotel del Prado, a pesar de que el Hotel del Prado era, pues, fue de su familia, la familia de Alejandro Obregón lo hizo, un pésimo negocio, decían la parentela de Obregón sobre este hotel. Y ahí vivía su padre en el hotel, pero Alejandro Obregón no se hospedaba en el Hotel del Prado, sino en este hotel que era como más moderno y se prestaba también para que Alejandro Obregón pues tuviese, digamos, su correría con damas y esas cosas. No era un hotel tan formal como el Hotel del Prado y le permitía digamos, diluir el perfil como, que lo buscaba en el fondo. Tranquilidad y que nadie estuviera, digamos, molestándolo. Él se quedaba en ese hotel. Rodrigo Obregón heredó de eso de su padre y también tenía un cuarto en el hotel, en ese hotel, cuando llegaba a Barranquilla regularmente cada mes. Y ahí tenía un piano, se basaba tocando canciones de los Beatles
eh, y recordando al papá. Rodrigo siempre estuvo recordando a su padre y a donde podía llegar en Barranquilla y grabarlo con una cámara, los testimonios. Yo me imagino que eso pues lo tiene guardado, sabe quién, en Bogotá. Él grababa todo lo que tenía que ver con su padre en Barranquilla. Verdaderamente era casi que obsesivo en ese punto. Entonces, Obregón pues tuvo todo ese tiempo de su vida en haciendo, construyendo, como dicen hoy en día, ciudad, eh, sin que él pretendiera hacer eso. Le dio una vistosidad a Barranquilla en las artes plásticas, provocó que muchos críticos, muchas personas vinculadas a las artes de diferentes partes del mundo viniesen a verlo aquí en Barranquilla, en el caso de García Ponce de México, el caso de Marta Traba, etc. Hay varios casos de que mi interés especial era ver a este genio que había atrapado el Caribe en sus lienzos, así como García Márquez atrapó el Caribe también en sus libros. Es un hombre importante para la ciudad. Yo creo que la ciudad está en deuda con Alejandro Obregón. Hoy se declaró su obra de interés cultural, pero está en deuda con Obregón desde todo punto de vista. Es un hombre importante y es un barranquillero. Nadie pone en duda, a pesar de su natalicio en Barcelona y que falleció en Cartagena, estaba muy enfermo. Sin embargo, fue enterrado, sepultado en una tumba en el Cementerio Universal. Ahí tiene en la parte de adelante un ángel custodio y hay una catacumba, una parte de adentro donde estaban enterrados sus padres, su madre, sus parientes, sus tíos, todos los Obregón, pues los Obregón, digamos, viejos. Y ahí tuvo él su última morada, en esta ciudad a quien quiso tanto extrañablemente. No sé si hay alguna pregunta, alguna eh, digamos, interrogación para absolverla. Pero bueno, creo que he redondeado la importancia de Obregón en Barranquilla y su presencia física e intelectual en esta ciudad. Sí, Adai, muchísimas gracias por toda la historia que nos has contado, que creo que eso está recogido en un libro que publicaste hace 9 años, ¿puede ser? Sí, este es el libro. Ese libro, cuando yo era el editor de La Iguana Ciega, yo con esta editorial le alcancé a confundar con Samuel Miski, que es también el director de Barranquillas. Yo trabajé con ellos casi 12 años. Una de mis cosas que hice fue que consolidamos esta editorial con importantes títulos, no solamente este, sino otros. Y ahí está esa editorial, ahí están dando. Este libro, pues, yo creo que lo estaba leyendo hoy a raíz de esta conferencia que estamos hoy hablando, ¿no? Eh, Tenía años que no lo tomaba. Yo cuando tomo un libro y te lo termino, lo cierro y ni más. No me interesa estar regresando a esos temas. Y bueno, por el pedido de ustedes, me parece que quería contribuir también con algo, con un pequeño óvulo a la causa de la importancia de Alejandro Obregón en esta ciudad. Me sentí, creo, me sentí obligado intelectualmente a estar ustedes hoy tirando la carreta sobre Obregón y Barranquilla. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? ¿Está a la venta en las librerías? O sea, Pues yo me retiré de La Iguana Ciega ya hace 5 años y no sé, o sea, yo fundé una nueva editorial que se llama Libra Libros, que hemos hecho algunas cosas ahí, más que todo sobre el ramo de la música y la historia gráfica de Barranquilla. Yo supongo que ellos deben tener en inventario, ellos son los dueños de los derechos del libro. Yo no puedo hacer ahí absolutamente nada en el sentido de provocar reediciones, ni revisarlo, ni tampoco me interesa revisarlo, como si he hecho con otros libros míos. No me interesa, o sea, me parece que ellos pues deben tener algunos libros en inventario. Hace como unos 2 o 3 meses, creo, me llamó la directora del Museo de Arte Moderno, inquiriendo
precisamente sobre este libro. Y yo le contesté lo mismo que te he dicho a ti, de que realmente pues el libro debe tener la editorial Iguana Ciega en escala de impresores, que es la empresa, digamos, madre de todos ellos, que creo que debe haber en inventario, no sé cuánto, pero debe haber. Lo que pasa es que los libros, cuando los sacan a las librerías y pierden, digamos, vigencia, pues los traen otra vez y los guardan, los dañan. Creo que ellos aprovecharon la Iguana Ciega, el natalicio de, de, de Obregón para plantear una salida del libro otra vez. Pero como ellos tuvieron conmigo, digamos, algún tipo de divergencia en cuanto a derechos, creo que se estuvieron de pronto por eso. Pero si me hubieran pedido a mí o hubieran inquirido si yo tenía algún problema en esa situación, con mucho gusto hubiera dicho que sí, que procedieran a relanzar el libro o a hacer cualquier tipo de acto en que tuviese el libro, que yo sé que a mucha gente le sirve, porque hay condensada mucha información sobre la presencia de Obregón en Barranquilla, porque ese es el tema del libro. El libro no es Obregón en Bogotá, ni Obregón, la obra de Obregón, sino es la presencia viva de Obregón en Barranquilla. Ese era el tema central, que gran parte también es gran parte de los temas que tengo en los libros míos. Casi todos los libros míos tienen que ver con Barranquilla. Historia de la música, historia de la salsa, fotografía, historia de los barrios. Entonces, este es uno de los tantos, pero ya enfocado hacia un pintor. El tema de Obregón, o sea, yo lo conocía no solamente sino porque cuando Heriberto Fiorillo hizo el libro de La Cueva, en el año 2000 exactamente, el libro él lo llevaba, es un libro que estaba encargado por una serie de empresas, un libro de lujo, ¿no? Coffee Table Book. Y ese libro estaba atrasado, era junio. Tienen que entregarlo antes de noviembre para diciembre, para que las empresas pudiesen, que patrocinaron ese proyecto, pudiesen regalarlo a sus clientes en las Navidades, como regalo de fin de año. Esa era la idea. El libro estaba atrasado y entonces Heriberto, entonces fuimos grandes amigos de ese momento, me contrató como investigador del libro. Y yo me metí entonces, pues, con todos los hierros a investigar sobre Cepeda, García Márquez, Alejandro Obregón, Barranquilla, Cantina, Jurdeles. De esos episodios me quedó a mí una parte de las andanzas de Obregón, Cepeda, García Márquez y todo ese combo por los burdeles, casas de prostitutas y cantinas. Y yo presenté al año 2001 al Ministerio de Cultura un proyecto con un nombre pretencioso, se llama Cultura y Burdeles en Barranquilla. Quería decir de que por estos señores, pues, y estos burdeles, la ciudad ha adquirido un desarrollo urbano, una cosa un poquitico, digamos, inflada, pero que puntualmente en algunas zonas de la ciudad es cierta, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, yo pensaba que como un tema tan escabroso, pero estaba avalado porque ya García Márquez lo había mencionado en libros de él, La Negra Eufemia Tenorio, etcétera, etcétera. Él ganó premio, entonces pues yo me aboqué ya a construir el proyecto. Ese proyecto lo entregué, le gustaron mucho. A los 2 años de ese proyecto, García Márquez escribió Memorias de Disputas Tristes, que es el mismo tema, o sea, un personaje anciano que anda en una casa con una novia casi niña, y la ciudad epicentro de eso es Barranquilla. En el año 2000, eso lo lanzó García Márquez en 2004. En el año 2005, cuando yo estaba ya en Iguana Ciega, yo con ellos decidí, digamos, hicimos un negocio de derecho y yo le cambié el nombre a ese proyecto. Le puse un nombre un poquitico digamos, más picante y más candela y más comercial, que se llama Polvos en la Arenosa, jugando con la ambigüedad semántica. En ese libro de Polvo en la Arenosa hay varios episodios en que estaba Alejandro Obregón dando vueltas con fotografía, por ejemplo, en el bar El Carnaval, en el bar El Tetero. Después yo me encontré otra vez con Alejandro Obregón en esta cosa de las investigaciones, cuando en el año 2017
16 y 17, me gané una beca de archivos fotográficos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Era intervenir parcialmente el Fondo Fotográfico Nereo López, que andaba con García Márquez, con Obregón y con todos ellos. Y entonces, pues, como yo me lo gané, me tocaba meterme en la sesión. Lo que puse es que en Barranquilla, en la obra de Nereo López, ahí sí sigo con el tema de Barranquilla. Entonces, pues, dándole vuelta ahí, me encontré como unas 4.000 fotografías que tienen que ver con carnavales, tienen que ver con el grupo La Cueva, tienen que ver con todos los integrantes, incluso Alejandro Obregón. Entonces, ahí también me encontré a Obregón dando vueltas, catalogándolo, diciendo dónde estaban, porque esa era parte del proyecto. 2 años lo hice, 2 años lo gané, con el mismo episodio del Fondo Nereo López y Barranquilla, porque o sea, es un fondo casi 100.000 fotografías, de las cuales algunas están muy mal catalogadas, tanto en datos como en metadatos. Y yo me percaté y se los dije, ellos armaron el concurso con el Ministerio de Cultura y como les dije entonces, pues yo presenté mi proyecto y lo gané los 2 años seguidos y ahí estaba también metido Obregón en ese petate de lo que me tocó investigar y hacer. Eso pues han sido mis nexos con el pintor, con Alejandro Obregón y como le contaba la parte personal con el hijo Rodrigo y con él mismo en la adolescencia. Y después lo vi también cuando hizo una exposición famosa en el edificio Bianca, en la calle 72, en el año 81, pues, una exposición apoteósica, una retrospectiva que hicieron con todos los hierros. Bianca botó la casa por la ventana y trajo toda la obra de Obregón. Obregón entró a la sala con el día que estaba en la apertura repleta y fue saludado como una especie de héroe, con aplausos y victorias y Obregón parecía como quien había ganado una copa, alzaba las manos así, o sea, un héroe cultural, no se me olvida nunca esa imagen. Bien, Adlai. Hay 2 preguntas y finalizamos. En realidad hay 3, pero las voy a fusionar. Por un lado, preguntan, ¿qué tiene que pasar para que haya un Museo Obregón en Barranquilla? Bueno, debería haberlo, como le dije, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla tiene un nombre como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Museo de Arte Moderno de Bogotá y tal, pero hay museos que llevan nombre. El Museo Guggenheim, claro que esos son museos privados con fundaciones. El Museo de Arte Moderno de Barranquilla tiene un espacio, tiene una serie de obras de ellos y las tienen también en comodato. Es decir, ellos son los administradores de estas obras que tienen en su colección. En el actual museo, que queda en la calle 74 con 57, hay una pequeña sala en que están algunas de estas obras. Tengo entendido que en el nuevo museo va a haber una área especial de Obregón, porque ellos tienen el mural que les regaló el Banco Ganadero, o el Banco Ganadero no, el dueño del edificio, que es el señor Mansur, el mismo dueño del edificio Caja Agraria, hoy en día la Fiscalía, él regaló el mural Cosas del Aire. Ellos lo tienen desarmado y lo van a armar ahí en un espacio especial y ahí van a colocar una sala especial de Alejandro Obregón. Creo que para eso era que la directora del museo me estuvo llamando para de pronto meter el libro no sé qué parte o hacer una curaduría, no tengo la menor idea. Pero sí es cierto que el museo tiene una área especial, temática dedicada a Alejandro Obregón y su obra. Hasta ahí sé. Ahora, montar un museo de Alejandro Obregón en Barranquilla tendría que ser el Museo de Arte Moderno. Primero porque ya tiene, digamos, una parte de obra. Segundo porque conocen del mundo del arte. Y tercero porque yo no veo quién en Barranquilla se va a meter ahora en una ciudad que tiene unos problemas en la infraestructura cultural bien graves, que ha aventurado personajes, se le da la ventolera de armar un museo de Alejandro Obregón y de dónde van a salir los recursos para sostener semejante empresa. Tiene que ser el Museo de Arte Moderno. Bien. La otra pregunta es, antes mencionabas
la película La Langosta Azul, ¿no? Que es un hito, ¿no? En la historia del cine colombiano. La pregunta es, ¿cómo surgió esa película? Es decir, eh, digamos que es como el resultado, esa película, el resultado de una serie de tensiones y de flujo cultural, digamos, el mismo Caribe y también en relación con Bogotá y el mundo, ¿no? El cine experimental que se estaba desarrollando en esa época. ¿Cómo surge esa película? Bueno, esa película, digamos, eh, yo creo que tiene un poquitico de un perro andaluz de Luis Buñuel. Tiene un poquitico también de algunas audacias experimentales de Andy Warhol, del cine, de algún tipo de cine experimental, ¿no? Eh, y fue hecha, yo creo que de una forma modesta, porque no, en Colombia no había en ese momento técnica ni recursos para montar una película, un cortometraje como es debido. No era fácil tener en ese momento equipos audiovisuales como hoy en día. Cualquiera puede grabar inclusive con un celular. Eh, Esa película sale de la cabeza de García Márquez, por un lado, que era cinéfilo, y de Álvaro Cepeda, que también era cinéfilo, dos cinéfilos. Entonces se armaron este recuento de un fotógrafo gringo que llega a un pueblo de pescadores y se encuentra una langosta radioactiva. El tema es bastante, digamos, en esa época era, 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 estaba de moda lo atómico. Estamos hablando del 54, la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki apenas tenía 9 años de haber sido lanzada y las pruebas atómicas iban y venían por todo el mundo. Entonces, estaba el tema de la radioactividad en todo su apogeo. Eh, el camarógrafo fue Nereo López, estuvo también Cecilia Porras, una pintora cartagenera, en, en, y Nereo López es el personaje porque tiene pinta de gringo. Realmente este, él no iba a ser digamos, el personaje protagónico, era, era otro, pero le dio miedo. Bob Prieto se llamaba él, un músico esteta, le gustaba la filosofía, el arte, tocaba piano, pero Prieto le tuvo pánico como que a la censura social sobre su personaje y se aculilló, no, decidió no acometerlo, quedando la película a inicio de rodaje sin el actor principal, por lo que Nereo López, que era el camarógrafo de la película y que tenía pinta de gringo, de blanco, de mono, y entonces le tocó encargarse a él de ser camarógrafo y actor. Eh, la película pues está en varios museos, creo que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, está en el Patrimonio Fílmico Colombiano. Es una película, digamos, que presenta una perspectiva interesante por la gente que participa ahí, que todos fueron después grandes personajes de la literatura y el arte. Eso es parte del goodwill de la película. Eh, Obviamente que quizás hoy la ve un muchacho y le parezca sosa o floja, pero hay que situarse en el contexto. Es una palabra que no me gusta a mí, pero hay que decirla, que fue producida en el año 54, que le dije que no había, digamos, una infraestructura ni logística para hacer de cine ni para hacer audiovisuales. En ese año, casualmente, que apenas está en la televisión implementándose en Colombia con Rojas Pinilla, en el 54. Entonces, fíjense usted cómo ellos estaban en ese tipo de búsqueda en ese momento. Y por supuesto, García Márquez, todavía no era García Márquez, ni Cepeda Zamudio, eran unos jóvenes escritores promisorios, señalados ya por algunos críticos y conocedores como los
futuros grandes escritores de Colombia, cosa que se volvió cierta. Y Obregón, pues, que siempre estuvo con ellos, porque Obregón, eso se me había olvidado, digamos, comentarlo, pero ya que viene el momento, Obregón era el jefe, por así decir la palabra, pues el diseñador de la revista semanal Crónica, que se decía su mejor weekend. Salía los fines de semana Crónica, y el jefe de redacción de esa revista era Gabriel García Márquez. En la revista estaba, en el comité de redacción estaba Álvaro Cepeda, estaba Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, es decir, estaban los 4 discutidores de Macondo, estaba el Sabio Catalán, creo, estaba otro personaje, digamos, estaba Julio Mario Santo Domingo, también, el industrial y financista, y el comité de arte lo manejaba Alejandro Obregón y el pintor Figurita Rivera, que era también muy amigo de Alejandro Obregón y falleció en circunstancias lastimosas en unos carnavales. Obregón estuvo metido en ese convite de esa revista, que también es una apertura, una puerta de apertura a la modernidad literaria en Colombia. Esta revista en que se presentaba relatos desde los nuevos periodismos norteamericanos hasta algunos escritores que no eran conocidos y que ellos dieron a conocer ahí. Por otro lado, aprovechando también eso de hablando de literatura de Obregón, por lo menos hay 2 cuentos de García Márquez en que estaba Obregón en la mitad. En el cuento La mujer que llegaba a las 6 es un episodio de que Alejandro Obregón necesitaba una modelo, encontró una prostituta que iba a un bar en el centro de Barranquilla y la he hecho un cuento, digamos, de un problema que le había pasado. Obregón se lo contó a García Márquez, que supo eso, y en esa revista Crónica, que faltaban unas cuantas, o sea, como García Márquez era jefe de redacción, faltaba un espacio para llenar la revista. Entonces García Márquez escribió rápidamente este cuentecito de una mujer que va a un bar, fabrica una coartada para esconder un crimen que acaba de cometer. El tipo se llama La mujer que llegaba a las 6. Y otro cuento es muy famoso, se llama El ahogado más hermoso del mundo. Un pariente de uno de los miembros del grupo se ahogó, y Obregón, que estaba acostumbrado a salir a la ciénaga, manglares y caños, a pescar y a meterse en el agua, salió a buscarlo en una lancha y lo encontró. Fue Obregón el que lo sacó del agua, ahogado, por el pelo, y lo metió en la lancha y lo entregó a sus familiares. El cuento se lo echó Alejandro Obregón a Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio, en una tomata con García Márquez, le contó la historia, y sin prever que García Márquez encontró un filón en esa historia y produjo este cuento que se convirtió en famoso porque fue publicado en la revista Playboy en los años 70, a finales de los 60 fue publicado en la revista Playboy, que en ese momento era, mejor dicho, solamente porque pues, tenía mujeres desnudas, de avanzada, sino porque tenía muy buenas firmas como escritores. Y fue cuando Cepeda Zamudio le dijo a García Márquez: Gabo, me tumbaste el cuento, me lo robaste, pero se lo dijo Mamando Gallo, no era en serio. Ahí está metido también Obregón en esa historia, ¿no? Oye, impresionante, ¿no? Impresionante qué cantidad de historias, ¿no?, que van saliendo. Bueno, Adlai, pues... No, pues, nuevamente agradecerle a ustedes, pues, de revivir este libro, porque como te digo, yo tengo una especie de norma de no regresar a los libros por el purito de no encontrar en el libro errores o horrorizar. Oye, encontré en el libro releyéndolo como 3 cosas que después comprobé que no eran ciertas. Es que en los libros, cuando uno escribe, uno tiene una información que tiene en la mano y uno cree que es verdad. Pero después, por alguna circunstancia de la vida, uno se topa
con que no era así, que era de otra manera. Entonces me encontré en el libro 2 fechas equivocadas y un espacio descrito que no era el correcto. Entonces, pues, por eso es que no vuelvo a los libros, porque entonces digo, si pudiera arreglarlo, pero los libros no son como los digitales, que tú puedes meterte y hacer un trote ahí, ¿no? Los libros ya, así quedó. Claro, quedó ahí como pasa en el Caribe, ¿no? Quedó el mito y la leyenda. Exactamente, no se puede hacer nada. Y a veces, pues lo que uno intenta es que cuando, si algún día alguien lo cita a uno y cita ese horror, uno tener la ética de decirle, no, no me cites más, estaba equivocado. Afortunadamente nadie me ha citado esos errores que descubrí hoy leyendo el libro tras casi, exactamente, yo lo hice en el año 2012, casi llevo yo 8 años de ese libro, de que lo hice, no, nunca más le toqué lo toqué ni lo miré. Tenía ahí guardado en mi biblioteca como referencia, pero de hojearlo y revisarlo, no. Bueno, pues en todo caso se lo debemos también a Alejandro Obregón. Adlai, muchísimas gracias de verdad por tu participación, por todo lo que nos has contado y esperamos tenerte más adelante también, pues como decíamos antes, apenas hoy inicia el año del centenario, esperamos contar contigo más adelante porque eres de las personas que más sabe de Obregón, desde luego aquí en Barranquilla. Entonces, bueno, Clara, te doy la palabra a ti para que hagas ya la despedida. Muchas gracias. Gracias, Adlai. Listo, muchas gracias, Adlai. Hoy damos por finalizado todas estas charlas muy Ok, gracias a interesantes. ustedes. Okay. Este ciclo de charlas muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo personalmente me voy hoy con otra mirada hacia la obra de Alejandro Obregón. Y apenas recordarles que hoy inicia el año del centenario y vamos a hacer varios eventos más con invitados muy interesantes, locales, nacionales e internacionales. Así que están todos cordialmente invitados para unirnos en la celebración virtual del centenario del gran pintor Alejandro Obregón. Muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches.